Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada de charlas con especialistas. Y como siempre, muchas gracias por vuestro interés y por vuestra participación. Yo soy Jaime Llaneza, soy miembro de la Junta Directiva de ADA y paciente que, como sabéis, que sufro también de dermatitis atópica grave. Hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Constanza Martínez, dermatóloga en el Hospital Puerta de Hierro en Madrid. Buenas tardes, doctora, bienvenida Hola. y muchas gracias por dedicarnos este ratito. La doctora Constanza hoy nos hablará de pelo y dermatitis atópica. Así que, como siempre, después habrá un turno de preguntas. Si alguien quiere contarnos alguna anécdota o compartir alguna experiencia, pues genial. Acordaos de que se está grabando y que tenemos que tener tanto el micro como la cámara cerrada, ¿vale? Cuando termine de dar la charla la doctora, pues ya daremos paso a preguntas y dejaremos de grabar. Así que nada, sin más dilación, doctora, te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y oye, nada más comenzar me he dado cuenta que me he equivocado y he puesto mal. Yo pertenezco, bueno, soy dermatóloga y llevo la unidad de tricología en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, ¿vale? Así que bueno, sin más, vamos a hablar un poquito de este tema que me pidieron acá los chicos para comentar un poco algunos intereses e inquietudes. Vale, la siguiente. Vale, entonces, un poco de lo que vamos a hablar hoy día va a ser algunos conceptos de lo que es el cuero cabelludo normal, como vemos un poco también el cuero cabelludo del pelo en lo que es la dermatitis atópica, cómo afectan algunas patologías también que son comunes o prevalentes en la población y qué cuidados y tratamientos tenemos un poco disponibles hoy en día para ofrecernos. La siguiente. Bueno, entonces un poco como a manera de introducción, tenemos que saber que dentro del cuero cabelludo es cierto que tiene una parte que es el componente de la epidermis y vamos a también a disponer de nuestros tallos pilosos. Entonces, estos tallos pilosos no están ahí por casualidad, sino que tienen en lo que es el cuero cabelludo una función. Y esto se va a ir sucediendo a lo largo, digamos, de distintos momentos de la vida con distintos ciclos foliculares. Cada pelito tiene su propio ciclo folicular, es independiente, pero es cierto que cuando hay algunos cambios que pueden ser ya sea fisiológicos o no, puede ser que induzcan que todos estos pelitos se van a ver sometidos a un tipo como de estímulo o de estrés y que van a generar algún cambio que a veces o no puede conllevar a que este pelito se pueda caer. La siguiente. Entonces, cuando les comentaba un poco la función de los tallos pilosos, tenemos que recordar que somos mamíferos y como tal, los tallos pilosos nos ofrecen desde en lo que es la naturaleza, pues de alguna manera como un tema de identidad, también sirve para, digamos, identificar distintos momentos en que puede estar sufriendo una especie y en lo que es, digamos, de acuerdo a lo que son los humanos, nos sirve principalmente como protección, por ejemplo, frente al daño actínico, es decir, el daño solar, el aislamiento en el caso del frío, y también tiene la función de la secreción de sebo, que eso va a ir permitiendo proteger este tallo piloso. ¿Vale? La siguiente. Entonces, cuando pensamos en lo que es el ciclo folicular, tenemos que saber, como les comentaba, que es un proceso dinámico, es decir, no todos los pelitos están viviendo lo mismo al mismo tiempo, ¿vale? El pelito va a tener una zona que es como quien dice la raíz y luego donde va a estar siendo todo muy activo, donde se está construyendo este pelito y que luego pasa a formar parte del tallo piloso y es la parte como ya, como quien dice, inerte, es decir, el tallo piloso ya no está vivo, va a estar compuesto básicamente de un componente y de células que ya están inertes, pero que van a servir, como les decíamos, para proteger lo que es el cuero cabelludo y las distintas propiedades de lo que componen este tallo piloso es lo que le va a dar también como la fuerza y la elasticidad. Los tallos pilosos no solamente, como sabemos, lo vamos a encontrar en cuero cabelludo, sino que también tenemos cejas, pestañas, el vello corporal y todos ellos van a tener distintos tiempos en este ciclo folicular. Y simplemente recordar que en el cuero cabelludo
podemos tener alrededor de 100 a 150 mil unidades foliculares cuando nacemos, y son estas unidades las que van a permanecer siempre a lo largo de toda la vida y las que a lo largo del tiempo van a ir cambiando según las etapas que tenga el ser humano. La siguiente. Entonces, cuando hablamos del ciclo folicular y de lo que está viviendo cada pelito, vamos a tener un ciclo, una parte que es la más larga, la más prolongada, que es lo que yo llamo como cuando el pelo está trabajando y que es la fase anágena. Esto puede durar más o menos entre 2 a 7 años. Hablamos a veces de el 333 cuando hablamos de 3 años de anágen, luego que es la fase, como digo yo, donde el pelo trabaja, el pelo engorda, se hace fuerte. Luego hay un periodo en que el pelo involuciona y que se llama catágen, y ahí va a ser algo muy breve, que puede durar más o menos unas 3 semanas, y después viene la etapa de telógeno, ¿vale? Que esto puede ser alrededor de 3 meses. Entonces, este ciclo también finaliza con la caída del pelito y luego el tiempo en que tarda este pelo en volver a surgir se llama el cenógeno. Entonces, si bien es cierto, siempre hablamos como un poco de estas 3 etapas, la anágena, la catágena y la telógena, y que va a ser como quien dice 3 años, 3 semanas y 3 meses, y en general el 90%, más del 90% de los pelos va a estar en un anágeno, alrededor del 1% en un catágeno y en general menos de un 10% en telógeno. Entonces, con esto se puede deducir que va a ser o va a haber una normalidad de que sí que vayamos o podamos encontrar que se nos cae el pelo, y esto en general suele ser alrededor de unos 100 pelitos al día. ¿Qué sucede? La siguiente. Según la etapa de la vida en la que uno se encuentra, esto va variando. Es decir, si ustedes recuerdan, pasa mucho cuando los bebés recién nacen, es como que algunos vienen con mucho pelito, un pelito muy oscuro, y que ese pelito van a ir pasando los meses. De hecho, va a haber un efluvio luego en la zona occipital a lo largo, más o menos alrededor entre los 3 a 5 meses, y el pelito va cambiando. Luego una etapa así de los primeros años de la vida es un pelito más claro, un pelito que tiende a rizarse, y posteriormente, en la medida que ya entra en la etapa de la adolescencia y se va haciendo con la influencia hormonal un pelo de más adulto, que no solamente ya va a afectar la distribución que pueda haber en el cuero cabelludo, sino también en el resto del cuerpo. Con los años, este ciclo que hablábamos de la fase anágena, catágena y telógena, luego la fase del cenógeno, que es esta donde lo que tarda en volver a surgir un nuevo pelito, es la que se va prolongando cuando uno es anciano. Y es por eso que es como que va a haber una renovación, pero cada vez quizás un poquito más lenta, como signo un poco de cómo uno va envejeciendo. Yo siempre les explico a los pacientes que así como en la cara se nos van formando un poquito las arrugas, el pelito también tiene una forma como de envejecer. Y una vez de los signos es esta como disminución que se va viendo de la densidad, quizás del grosor, y de lo que puede como tardar en crecer. La siguiente. Con respecto a la dermatitis atópica y la relación o cómo se ve afectada el cuero cabelludo, pues está este artículo bastante interesante que es un metaanálisis donde se describe que hasta un 34% de los pacientes puede tener una afectación en cuero cabelludo. Y esto es algo relevante porque, bueno, si bien es cierto, quizás no es lo que inicialmente los pacientes más se van a quejar, pero sí va a ser siempre como una zona que puede estar ahí acompañando. Dame la siguiente. ¿Y cómo lo vamos a ver? Porque, bueno, como bien ustedes ya saben como pacientes, pues generalmente va a ser un tema a veces simplemente de prurito, picor, o un cuero cabelludo que van a notar que con distintos productos pues quizás va a ser como un poquito más sensible. A veces se va a traducir a través de una descamación que suele ser más blanquecina, fina. A veces si es más exacerbado o estar cursando con un brote, pues efectivamente se van a ir haciendo como escoriaciones, heridas o incluso como costrillas y eczemas francos. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver que es una piel que va a estar como un poco más roja, la piel a veces se va a ver un poquito más engrosada,
Si has estado haciendo muchas escoraciones, vamos a ver heridas. E incluso si es muy exacerbado, se puede observar alguna rotura de los tallos pilosos. Sin embargo, algo que hay que hacer hincapié es que a pesar del eczema que pueda haber en forma local, esto va a estar afectando en realidad a lo que es la epidermis, la piel, es decir, no va a ser una causa por la cual pueda haber alopecia en la zona que esté afectándose. Es decir, una vez que pase ese brote de eczema, como han podido comprobar, el pelo va a salir, digamos, con normalidad. La siguiente. Entonces podemos ver cosas muy sutiles, como por ejemplo este cuero cabelludo de esta paciente, donde pueden observar que se ve un poquito de descamación blanquecina y como en algunas zonitas se ven que estas hay como unas, digamos, trocitos así como de piel un poquito más grandes, ¿vale? Que se corresponden en el fondo a esta escama blanquecina que se está desprendiendo y algunas zonas y áreas que están excoriadas. La siguiente. O casos más intensos como en este otro que vemos así como se ve ampliamente ya un eczema que está afectando toda la zona cervical con escoriaciones amplias. Entonces, la afectación va a ser básicamente desde una sensibilidad tenue, una descamación, junto con ya eczemas francos, liquenificados, con piel muy engrosada y que van a hacer muchas veces heridas que incluso se pueden llegar a infectar. La siguiente. Entonces, dentro del manejo, cuando uno tiene un eczema de cuero cabelludo, generalmente nos vamos siempre como a la primera línea y la primera línea va a corresponder al uso de corticoides tópicos o productos como inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus, el pimetrolimus, ¿vale? Y en casos en que sea muy exacerbado, pues evidentemente sí que vamos a tener que ir haciendo alguna escala ya de tratamiento según la situación del paciente. Pues hace años atrás pues nos decantábamos por inmunosupresores clásicos. Hoy en día pues los tratamientos de tipo biológicos o moléculas ya han llegado para quedarse y sin duda son una de las alternativas que permite un correcto manejo de este tipo de cuadros. Es cierto que ha pasado a veces que frente a estos tratamientos hemos visto algunas reacciones a nivel de cuero cabelludo, pero en general han sido reacciones que a veces dan como placas de alopecia, pero que son transitorias y suelen volver a recuperarse. Entonces tampoco, en general son tratamientos que pueden dar desde efluvio o alguna placa de alopecia, pero que posteriormente vamos a ver que si el fármaco va bien para el paciente y va controlando su eczema, esto también suele evolucionar bien desde el punto de vista de que el pelito se vuelve a recuperar. La siguiente. Entonces, por otro lado, quería abordar un poco el tema de cuáles son las patologías más frecuentes que pueden afectar en forma paralela a un paciente que tenga, independiente o al margen que tenga una dermatitis atópica, que también podría estar cursando con otro tipo de dermatitis. Y por frecuencia, vamos a hablar ahora de estas cuatro patologías o cuatro condiciones para que nos entendamos. Entonces, tenemos a la dermatitis seborreica, la siguiente. La dermatitis seborreica, que según un poco la etapa de la que estamos hablando, se va a comportar quizás en una primera instancia de manera similar, nos va a recordar una dermatitis atópica, pero con la diferencia que suele ser una plaquita más amarillenta y más sebácea, es decir, que va a tender como a aglomerarse. Es muy común en los niños, en los bebés, la costra láctea, ¿vale? Entonces vamos a ver que está en este cuero cabelludo, apelmazándolo y con esta hiporseborrea. En la medida que va, digamos, ganando años, el niño se transforma en adolescente y pasa esta dermatitis seborreica a ser o puede llegar a ser bastante más severa y no solamente afectar el cuero cabelludo, sino también a veces extenderse a otras zonas, como la zona retroauricular o a veces en la zona de la ceja o al lado de la nariz. También a veces podemos ver afectación en la zona del tronco. Entonces vamos a ver que es una patología también de carácter en general crónico cuando ya la encontramos en general a partir de la edad adulta y transitoria cuando lo encontramos en la etapa de los bebés. Tiene un manejo en una primera línea que también suele ser un poco
el tema de los antiinflamatorios tipo corticoides o a veces otros tratamientos también con antifúngicos por su etiología. En la siguiente. Por otro lado, un motivo de consulta muy frecuente puede ser el efluvio telógeno. Este motivo de consulta suele ser lo más frecuente y ¿qué van a decir los pacientes? Pues se me cae el pelo. La caída normal suele ser, como les comentaba, más o menos alrededor de 100 pelos al día. Y lo más frecuente es encontrar casos que sean de efluvio telógeno agudo. Los efluvios telógenos agudos van a transcurrir alrededor de los entre 2-3 meses después de algún evento que le haya desencadenado. Es cierto que pueden durar hasta 6 meses, pero cuando empiezan a durar más de 6 meses, hablamos de efluvios telógenos crónicos. ¿Vale? Dame la siguiente. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos un efluvio telógeno agudo, una de las cosas que tenemos que pensar es qué ha sucedido previamente. Entonces, ¿acaso ha estado con alguna enfermedad importante? La paciente tiene un posparto, ha tenido una cirugía, está sometida a un fármaco nuevo, está cambiando fuertemente el tema de la exposición solar, dietas que sean así como muy restrictivas, con bajas de peso. Entonces, todo esto sí que puede desencadenar un efluvio telógeno agudo. Hay cosas que son más fisiológicas, como sabemos en el parto se producen estos cambios hormonales que va a conllevar que, por supuesto, después se produzca esta mayor caída de cabello, pero que a lo largo de que vaya pasando el tiempo se va a recuperar, que es una de las cosas que hay que tener como concepto, que al final, si es un evento que simplemente fue algo puntual, pues en la medida que todo se vuelva a la normalidad, el pelito también va a volver a recuperar el número normal que tenía y sus ciclos foliculares simplemente en ese minuto se ha alineado porque ha tenido un evento que ha generado o ha desencadenado este efecto. Sí, la siguiente. Entonces, este, por ejemplo, es el caso de una paciente, es una mujer joven de 40 años que tenía, digamos, una disminución franca de la densidad del cuero cabelludo y veían ustedes cómo se había, digamos, hecho muy, muy, muy finito el pelito que está en la zona aquí de la sien. Entonces, bueno, indagando ya tenía algunos déficits en lo que eran los depósitos de hierro y lo que hicimos fue suplementar eso y con tratamiento médico después de un año pues vimos cómo se volvía a restablecer su patrón de crecimiento normal. Otra patología que es muy frecuente y que además sí que también tiene asociación con la dermatitis atópica es la alopecia areata. La alopecia areata puede alcanzar una prevalencia que varía más o menos entre 1 al 2% a lo largo de la vida y puede haber alrededor de un 20% de antecedentes familiares. Como sabemos, sí que va a tener asociación con otras enfermedades autoinmunes, ¿vale? Que lo más frecuente siempre va a ser las alteraciones tiroideas, pero también puede ser la celiaquía, el vitiligo, la diabetes, etcétera. Y el cuero cabelludo es el que se va a afectar en el 90% de los casos. Sin embargo, también a veces podemos ver afectación de lo que es las cejas, pestañas, barba y el vello corporal. Cuando hablamos de factores desencadenantes, es cierto que podemos encontrar varios, pero uno que es bastante frecuente es el estrés. Y siempre lo que decimos es, el estrés no es el origen de esto, pero sí es un desencadenante. Dentro del origen, como ven ustedes, al tener toda esta asociación, definitivamente hay un tema genético, ¿vale? Que también influye. Y entonces son pacientes que pueden empezar a desarrollar placas quizás únicas y con el tiempo se pueden ir extendiendo. Entonces, mira, pásame la siguiente. Tenemos estas formas que simplemente pueden ser plaquitas, como decía, pueden ser placas en cuero cabelludo, pero a veces en los varones sobre todo solamente se inicia con placas aisladas en la barba. Cuando esto se extiende a toda la cabeza, hablamos de una alopecia areata total. Y cuando a veces esta alopecia ya no solamente afecta la cabeza, sino que se afecta el cuerpo, hablamos de una alopecia areata universal. Entonces son condiciones que a veces sí que pueden verse acompañadas en la dermatitis atópica,
Hoy por hoy, una de las ventajas es que gran parte, o digamos de los tratamientos que han aparecido nuevos para el manejo de la alopecia areata, pueden también servir en el manejo de la dermatitis atópica. Entonces, a veces cuando un paciente tiene esta doble condición, puede ser de alguna manera un tratamiento como un 2x1 que nos sirve para controlar las dos cosas. La siguiente. Por otro lado, una alopecia que es muy frecuente porque simplemente se corresponde al final por un tema de un poco la genética, la edad y hormonal, va a ser la alopecia androgénica. Sabemos que puede afectar a ambos sexos y podemos tener patrones de distribución femenino y masculino. Lo que vamos a observar es que se puede ver una pérdida que va a ser como más de densidad difusa, o en el caso de los varones vamos a ver que hay un retroceso de la zona más de las sienes, de la zona temporal y de la zona de la coronilla. Entonces, dame la siguiente. Por ejemplo, vamos a ver que hay muchas escalas como para tratar de ver cómo, en qué situación o en qué contexto está mi alopecia. Esta es la escala de Norwood-Hamilton en el caso de los varones. Dame la siguiente. Y este sería la escala de Ludwig en el caso de las mujeres, que nos habla de cómo sería un patrón de distribución que afecta la zona que llamamos interparietal, que va haciéndolo una digamos, disminución de densidad más leve, moderada, severa, cuando hablamos de los grados. Dame la siguiente. Y a veces una distribución quizás un poquito que llamamos en árbol de Navidad, porque muchas veces se ve como esta disminución de la densidad, pero focalizada principalmente en la zona anterior, que es la escala de Olsen. La siguiente. Entonces aquí ven ustedes ejemplos de pacientes que tienen una disminución marcada de la densidad de manera más difusa. Y mira la siguiente. Acá vemos otra paciente que en realidad, a pesar de ser una señora, una mujer, tiene un retroceso de la zona temporal y que se corresponde a un patrón que, a pesar de que es una alopecia femenina, pero le llamamos en patrón masculino porque se parece un poco a lo que van adquiriendo los varones. Y la siguiente, y este es un varón con una alopecia androgénica en patrón, digamos típico de los varones, con la afectación de la coronilla. Por otro lado, podemos tener alopecias cicatriciales, ¿vale? Y no cicatriciales. Cuando hablamos de alopecias no cicatriciales, nos referimos a alopecias que van a tener la potencialidad de volver a regenerarse. Entonces, dentro de estas, hay algunas que me parecen interesantes mencionarlas. Una que podríamos observar también en niños con frecuencia, a veces en adolescentes o pacientes que tengan patología psiquiátrica, es la tricotilomanía o la tricoteiromanía, y que no es más que el tema de tirarse de los pelitos. Entonces, muchas veces, ¿cómo lo vamos a ver? Que de manera brusca, tal vez, vamos a ver que el niño o la persona va a haber como una disminución de la densidad de esa zona, y que si lo empezamos a mirar, a observar, vamos a poder encontrar que, por un lado, cuando se tiran el pelito, estos tallos pilosos van a estar como cortados a distintas alturas. Y hay otros pacientes que tienen como el tic como del rascado. Y este rascado puede ser tan constante que efectivamente lo que va logrando al final es hacer verdaderos cortes al mismo nivel, como de manera muy simétrica. Y de hecho, cuando uno mira de cerca los pelitos, se ven incluso como pelos en escoba las puntas, así como un poquito desflecados. Otro tipo de alopecia no cicatricial que es importante tener en cuenta hoy en día son las alopecias por tracción. Hoy en día estaba muy como de moda el tema del clean look, esto de peinarse muy tirante hacia atrás, y eso puede condicionar para que las zonas temporales, por ejemplo, si esa tracción es sostenida en el tiempo, pues a la larga ese folículo piloso no es capaz de aguantar digamos, estar con esta sostenida tensión, y va a terminar por no seguir saliendo el folículo y generar ahí una calvilla que no se va a volver a repoblar. Entonces, la alopecia por tracción. Y por último, dentro de este grupo, así por frecuencia, también es importante la tiña capitis, ¿vale? La comento porque efectivamente, aún en la etapa de los... Ay, ¿me regresas una hacia atrás, por favor? En la etapa de los adolescentes, generalmente a partir de la adolescencia, en los niños también lo podemos encontrar,
y han habido algunos brotes a raíz de algunas peluquerías, digamos por lo menos en España, y comienza todo muy parecido, es decir, con una calva, pero una calva como con una zona muy inflamada, muy exudativa. No es como un eczema sin más, sino que estuviese como con una inflamación sobreañadida, y además de que nos va a llamar la atención que suelen crecer de manera muy, muy simétrica en general. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí hay que indagar un poquitito si ha habido, hay alguna mascota en la familia que tenga alguna lesión, o ha habido algún otro compañerito en clase, digamos algún foco o peluquería donde pudiese haber contagiado. Evidentemente, todas estas patologías tienen una parte de manejo médico, y en el caso, por supuesto, de la tiña capitis, además, para poder confirmarlo, muchas veces tenemos que tomar muestras para confirmar con cultivos el origen de esto. Dame la siguiente. Y por otra parte tenemos alopecias que también son muy frecuentes, que son las alopecias cicatriciales. Entonces, quiero comentar estas tres por su frecuencia. Hoy en día estamos viendo de manera muy, 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 digamos, ya por todos lados, la alopecia frontal fibrosante, que va a ser este retroceso frontal de lo que es la implantación del cuero cabelludo, ¿vale? Y lo que vamos a poder observar muchas veces es que incluso esta banda, de donde empiezan a hacer el pelito, va a estar como una especie de cicatriz. Las pacientes muchas veces van a tener pérdida de cejas, se les va a notar como un poquito más la zona de las venas, y es una alopecia, como les decíamos, cicatricial. Eso quiere decir que el pelito que se va perdido no se vuelve a recuperar. Por otro lado, tenemos también, por ejemplo, el líquen plano pilar, que de alguna manera es muy parecido a la alopecia frontal fibrosante. También es una alopecia cicatricial que va dejando estas plaquitas con una morfología que va a ser, digamos, generalmente en placas, pero a veces también la podemos encontrar en forma difusa, y también vamos a ver esta como rojez que va alcanzando en lo que es la borde, la periferia de la placa de alopecia propiamente tal. Antes se pensaba que la alopecia frontal fibrosante era como un subtipo del líquen plano pilar. Hoy en día se van encontrando algunas diferencias, pero es cierto que si hacemos una biopsia siguen siendo de alguna manera como el mismo tipo de patología. Y otra también alopecia que encontramos con frecuencia es la foliculitis decalvante, que es una placa de alopecia que quizás al principio no va a ser placa de alopecia, sino que vamos a ver que en la zona del vértex, es decir, la zona de la coronilla, se van a empezar a ver como que hay pelitos que están inflamados, que vamos a reconocer quizás como pustulitas, es decir, como granitos de pus en la zona de la cabeza. Va a ir cursando como en brotes, y en la medida que esa inflamación va recurriendo en el tiempo, es que va a ir determinando que se vayan formando estas placas de alopecia a lo largo del tiempo. Vale, dame la siguiente. Entonces, dentro de en general, cuando hablamos como de los cuidados y los tratamientos que debería recibir un paciente que tenga una dermatitis atópica en su cuero cabelludo, la verdad es que en general no va a distar tanto de lo que haríamos con el cuerpo, es decir, así como decimos, duchas que sean cortas y agua tibia, pues el cuero cabelludo, si estás en medio de un brote, pues también sería como un poco la sugerencia. Y el aseo, la idea es que la frecuencia tiene que ser un poco en función de la necesidad, porque es cierto que hay personas que sí que pueden tener una tendencia a una mayor seborrea, independiente de que tengan una dermatitis atópica, y tal vez sí que necesiten lavarse el cuero cabelludo con más frecuencia. Si no, digamos que lo normal podría ser más o menos unas 3 veces en semana. ¿Qué sucede con los champús? Los champús, como pueden ustedes sospechar, al final son detergentes, mezcla de distintos como detergentes que vamos a utilizar en la piel. ¿Y qué sucede? Que son estas combinaciones que a veces van a tener como de alguna manera un poder de mayor, digamos, capacidad de quitar este sebo, pero como digamos de manera como contrapeso puede ser que van a dejar también el pelo como con un aspecto un poco más seco. Entonces, en el caso de los champús de línea tópica suelen ser un poquito más como suaves, gentiles en ese aspecto, y tal vez por eso sí que es inicialmente por donde uno se decantaría en todo este tipo de líneas, porque la combinación de los detergentes que se van a utilizar finalmente van a ser un poco más suaves, ¿vale?
Con respecto a en qué formato se aplican los corticoides, pues en el formato en que ustedes ya conocen. Puede ser desde champús de corticoide, las espumas o las soluciones. Muchas veces incluso dentro de la formulación magistral, cuando no queremos usar demasiado corticoide, a veces nos podemos plantear incluso mandar a formular un inhibidor de la calcinurina como el tacrolimus y nuevamente podemos elegir un poco si hacemos una espuma solución. A veces se pueden incluso combinar. Esto es todo en función un poco de la cantidad de afectación que haya de eczema en el cuero cabelludo. Dame la siguiente. Y con respecto a los cuidados y tratamientos, pues en general el tema de los productos que se pueden utilizar para el cuidado capilar, hay una amplia disponibilidad en el mercado y los nutricosméticos, como bien muchas veces vemos, es como un pool de vitaminas que muchas veces cuando estamos cursando con alguna situación o alguna patología, pues va a venir bien, va a ser un complemento. Luego, el tema del uso de acondicionadores o de serum, mascarilla, va a ser algo necesario para poder cuidar bien el tallo piloso y de esta manera que este cabello se mantenga bien por mayor cantidad de tiempo. Y el tema de los tintes siempre es un tema un poco complicado porque va a haber que ver un poco qué pasa con el cuero cabelludo de ese paciente. Hay pacientes que si están con mucha, o sea, definitivamente si vemos que está haciendo eczemas a nivel de cuero cabelludo y tiene alguna relación con el tinte, pues habrá que hacer pruebas epicutáneas para ver si es que también además puede ser que se haya sensibilizado y sea alérgico a alguno de este tipo de productos. Con respecto a los procedimientos, pues hay que tener también mucho cuidado porque el tallo piloso, no por el cuero cabelludo, pero sí por el tallo piloso, que efectivamente el tema de los planchados, los alisados, el microblading, al final siguen siendo procedimientos que, si bien es cierto, si no se hacen con una gran frecuencia, se podían más o menos tolerar bien, ¿vale? Pero que efectivamente sí que van a ser de alguna manera una agresión para lo que es el tallo piloso y que si no se cuida, pues vamos a ir viendo cómo se va a ir dañando esta cutícula a lo largo del tiempo y, bueno, reflejándose a veces al final como un cabello más deslustrado o que hace mucho frizz, etc. Y dame la siguiente. Y con respecto a lo que es como la terapia más médica, pues en el mercado, digamos, tenemos muchas alternativas o tenemos varias alternativas para poder ayudar a los pacientes que tienen patología tanto de tipo, ya sea simplemente porque han perdido densidad del pelito, en el caso de las, por ejemplo, las alopecias androgénicas, pero también evidentemente en las patologías que son así o que involucran eh, inflamación a lo largo del tiempo, tendremos que pautar algún tipo de corticoide o a veces lo que hablábamos, inhibidores de la calcinurina, es decir, productos antiinflamatorios y que los iremos combinando también a veces con algún otro tipo de fármaco para poder controlar ese cuadro y de cara ay, perdón, y eso en general, ¿vale? Vale. Bueno, gracias. No sé si tienen así alguna consulta.